Bueno, gente, les había dicho que vamos a hacer un breve video pero breve, no me quiero poner, porque hay un montón de videos de esto y simplemente les quiero dar mi apreciación personal de lo que fue el cambio de opinión de 14 dientes a 15 dientes. Vamos a saludar al camionero. Allá, ni bola me dio. Vamos a probar suerte con este. Tampoco. Yo en realidad les quiero contar, al margen de lo del piñón, es que utilizo mucho el guiñazo de luces con la gente que viene de frente por el simple hecho de que quiero probar si vienen atentos o no vienen atentos. Ese venía con el celular, ¿lo vieron? A los dos les hice luces, ninguno me contestó. Entonces voy testeando y voy probando si vienen atentos o no vienen atentos. Si no me contesta, yo ya me pongo un poco en guardia, porque ya estoy viendo que o no me vio, o viene en otra, o viene con la cabeza en otra, o lo que sea. Y uno ahí tiene que tener mucho cuidado. Esto se los digo siempre. Y me parece que es fundamental que exageren, que en la ruta exageren. O sea, si ustedes piensan que el otro va a decir, qué molesto, ¿cuántas luces me va a hacer? Háganle más, háganle más. Si ustedes están viendo que el de adelante va a pasar o lo que sea, exageren la frenada, dejen espacio, no esperen hasta el último momento hasta frenar. Eso me parece que es fundamental que lo tengan en cuenta, porque si no, después ante los imprevistos a uno le queda muy poco margen para poder accionar. Exageren siempre, siempre. Habiendo dicho esto, paso de nuevo al piñón de 15. Les cuento, con el antiguo piñón de 14, la moto a 140 iba casi a 8000 vueltas. ¿Escucharon, no? Casi 8000 vueltas. La moto hoy a 140 va a 7000 vueltas. La diferencia es brutal. Para una persona como yo, que tiene tinnitus, que tiene acúfenos e hipersensibilidad en el oído izquierdo, el hecho de poder bajarle esas 1000 vueltas a la moto es fundamental. Para mí fue fundamental. Fue realmente algo que me cambió. Y mismo para la moto fue muy, pero muy beneficioso, porque la realidad, aquel viene pasando y viene lento, y muy lento. ¿Ven lo que les digo? Que hay que aflojar. Ahí va. Siempre hay que exagerar. Siempre hay que exagerar. Aunque ustedes vean que vayan a pasar, exageren y frenen. Exagere y frenen. Otra vez. Pero no, yo estoy poniendo bien, che, no puede ser. No, esto está fallando. Ahí está. Esto algo pasa. Algo pasa. Porque yo estoy poniendo bien la pata. Ahora sí, lo vi. O sea, es como que se queda trabada. Algo raro está pasando ahí. Hay que estar atentos a eso. Qué tema, qué tema. Acá la ruta está fea. La están arreglando. Qué fea que está. Tuki. Y bueno, y como les decía, la moto hoy por hoy está mucho mejor. La moto hoy por hoy desarrolla de arriba su potencia de una manera mucho más acorde a lo que es la moto. Antes la moto a 150, 155 ya estaba ahí del corte. Y uno dice, pero a 155 iba con el TNT. No es que sea una moto o que uno sea vaya todo el tiempo a fondo. Pero el salto de un 300 a un 500, más allá de la diferencia del torque, me parece que uno esperen que quiero ver si está filmando porque me está quedando poca bata, sí. Uno relativamente espera que la moto realmente tenga una performance superior. Es casi el doble de cilindraje que TNT. Pero claro, esto no gira al mismo régimen que el TNT. El TNT gira a 12.500 vueltas corta, el mío estaba chipeado, esta también está chipeada, pero esta corta 10.500. Y según lo que me explicaron, corta 10.500 y gira menos que el TNT, porque este sería el mismo motor del TNT, pero con el cigüeñal desplazado para lograr un mayor displacement, es decir, un mayor cubicaje. Por lo cual al estar desplazado el cigüeñal, eso genera que no se pueda girar tan arriba porque se corre el riesgo de que se parta el cigüeñal. Entonces, en esa falta, digamos, de estiramiento de régimen que hay arriba, uno lo nota. Y la moto cuando está llegando a 155 llega rápido
pero se queda ahí. Entonces, si vos venís a 140, 130, como me gusta viajar a mí, y querés pasar un camión, si tenés un poco de viento de frente, no te quedaba mucho resto, estabas ahí. Y eso era complicado. Ahora, con el piñón de 15, sucedieron dos cosas. La primera es que realmente la moto, en lo que es autopista y en lo que es ruta, va extremadamente mejor, estira mucho mejor los cambios y uno puede lograr desarrollar una velocidad un poquito más alta final. Con respecto al torque, yo no siento que haya perdido torque la moto, es decir, yo puedo venir en sexta y así como vengo en sexta, de 120 a 150 la moto responde y responde. Y piensen esto, les decía, la moto responde. Tengan en cuenta que yo vengo con 10 kilos, corté porque me empezó a agarrar una tos, me parece que me trae un bicho, hay que decirlo, hay que decir todo, me parece que me trae un bicho. Y bueno, es así. Che, cada vez está más abajo el espejo, ¿qué pasó con esto? Cualquiera. Se voy a tener que poner Fastix o algo, porque si no, no se puede tampoco andar sin espejo. Lo fea que está esta ruta no se puede creer. Fea, fea, Bien, pude pasar el cambio. Bien, pude pasar el cambio. Bien, igual que tenga la duda de si voy a entrar el cambio o no, ya no me está haciendo mucho... No me está haciendo mucha gracia. Les decía, vengo con un peso considerable en la moto, 15 kilos en cada cajón, es decir, 30 kilos de equipaje a los costados, más otros 10 que tengo en el cajón central, digamos, más 8 litros de combustible en el asiento trasero, más un bolso estanco también cargado con cosas. Es decir, la moto está cargada, yo peso alrededor de 90 kilos y la moto va cargada. Sin embargo, la moto yo no siento que haya perdido torque. Seguramente perdió torque, por lo que me explicaron, por cada diente que se le agrega al piñón de ataque a la moto, estaría perdiendo aproximadamente un 7% de potencia. Aproximadamente. ¿Qué sé yo? Yo la verdad es que no siento una diferencia que realmente implique dudar de cambiar el piñón y poner uno de 15. Ahora bien, ¿cuál es el punto flojo? El punto flojo son dos. Los dos en conducción lenta. Cuando uno ahora, por ejemplo, va a pasar una boca calle, yo antes desaceleraba y con el simple hecho de volver a acelerar, me miraba y después, por el simple hecho de volver a acelerar, la moto salía sin corcovear, sin hacer cosas raras, salía joya. La realidad es que ahora, en la mayoría de las bocacalles, tengo que embragar. A ver, ¿es incómodo? Sí. ¿Es molesto? Sí. Pero la realidad es que la ganancia que uno tiene para lo que fue para lo que fue hecha esta moto, que es para viajar en la ruta, para hacer kilómetros, es abismal, es abismal. Es decir, si ustedes quieren andar en la ciudad, lamentablemente les tengo que decir que se compren una moto un poco más chica, porque esta no es una moto para andar en la ciudad. Yo la uso igual cada tanto en la ciudad, es mi única moto hoy por hoy, pero si puedo evitarlo, trato de evitarlo, porque realmente es un incordio, pesa mucho, es grandota, etcétera, etcétera. Más aún ahora con el tema de el piñón de 15. Ahora bien, el otro incordio es que cuando uno se mete en ripio, cuando uno se mete en un poquito de off-road, si ustedes pueden observar acá, yo a esta le agregué el ABS desconectable. Cuando uno se mete en un poquito de off-road, vamos a exagerar, como siempre les digo, ahí va, uno ya sabe que llega, pero hay que exagerar. Cuando uno quiere hacer un poquito de off-road, porque esta no es una moto para hacer off-road, pero bueno, por ejemplo, yo en este viaje voy a tener que agarrar bastante ripio, por lo menos 88 kilómetros seguro, y después me gustaría ir a Villa Traful y me gustaría hacer la subida del Cerro Tronador, que ambas tienen un camino de ripio bastante rotoso. La realidad es que, vamos a ver acá, nos paramos, tuki. La realidad es que la moto queda con una relación de caja
que para la primera queda muy larga, perdón, para la primera queda corta y para la segunda queda muy larga, es decir, lo que quiero decir con esto, gente, es que en realidad antes, cuando uno ponía la segunda y se paraba en la moto, la segunda con el piñón de 14 quedaba cómoda para poder ir parado en la moto. Ahora, con la segunda, es como que si uno quiere ir solamente avanzando con el ralentí de la moto corcovea un poco. Por lo tanto, por eso digo que en la primera se queda corta, porque no podés ir todo enroscado, pero la segunda se queda media larga, porque en donde vos querés ir despacito, parado arriba de la moto corcovea un poco, entonces te exige ir un poquito más rápido de lo que uno necesita ir. Así que básicamente esos son los pros y los contras de lo que sería el cambio de piñón a un piñón de 15. Yo personalmente realmente aconsejo mucho hacer el cambio porque la moto realmente se pone muchísimo más apta para poder hacerle kilómetros tranquilo y poder desarrollar la potencia de otra manera. Y una vez que uno se pone ducho con el embrague y con el tema de poder andar parado en segunda, un poquito más arriba de lo que generalmente anda, la moto queda ideal.